es el artículo 68, que sustituyó el anterior 237. El actual, la disposición que ya está en vigencia, establece lo siguiente: el Estado reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independiente de su situación laboral. El Estado central será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del sistema de seguridad social únicamente cuando el Instituto de Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del seguro general obligatorio y del régimen especial del seguro social campesino. En este caso, se deberá incorporar en el presupuesto general del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros gastos. De esta manera, se eliminó la obligación expresa y específica que tenía la Ley de Seguridad Social anterior, en donde se establecía el 40% del aporte del Estado para financiar las pensiones jubilares. Esta reforma, ocurrida mediante la Ley de Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo, es inconstitucional, porque primero, al eliminar una obligación clara y determinada de pago respecto del aporte estatal para financiar las pensiones, viola expresamente el artículo 371 de la Constitución, ya que en este artículo, en el inciso segundo, se establece que los aportes fijos del Estado deben constar anualmente en el presupuesto general del Estado y no únicamente con una garantía subsidiaria de pago, como lo establece la reforma del artículo 68, numeral 1, de esta, vuelvo a repetir, mal denominada Ley para la Justicia Laboral. En sentido similar, el artículo 372 de la Constitución de Montecristi, aprobada por este gobierno, establece con claridad que ninguna institución del Estado pueda disponer o intervenir sobre los fondos y reservas del Seguro Social, al igual que no puede menoscabar su patrimonio. Con esta reforma, con la que acaba de hacer o con la que hizo la Asamblea Nacional, menoscabó el patrimonio del sistema de la seguridad social, sustituyendo de manera arbitraria el cambio del porcentaje fijo del 40% a una garantía de pago indeterminada que no dará cabida a que el sistema pueda tener un financiamiento sustentable con los mismos principios que la Constitución establece, causando su inestabilidad, desfinanciamiento e insostenibilidad. Es importante asimismo considerar que con tal reforma, a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, resulta regresiva y por tanto incumple con los estándares que se mencionarán más tarde sobre la garantía y protección del derecho a la seguridad social. No resulta, como no resultó coherente argumentar que el establecimiento de una garantía programática indeterminada sobre el cumplimiento y financiamiento del pago de pensiones de la seguridad social puede ser considerado como una garantía progresiva que favorece la mejor vigencia y goce del derecho a la seguridad social. Al respecto, es importante verificar que el Estado está en la obligación de satisfacer ese 40% para que la medida no sea regresiva, conforme lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural en su observación número 19. Al elaborar esta reforma, la Asamblea Nacional no tuvo en cuenta la participación de las personas involucradas o directamente afectadas por la medida a adoptarse. Tampoco consideró todas las alternativas posibles
o su justificación razonada basándose, por ejemplo, en estudios actuariales que demuestren la viabilidad de la medida y que pudieron justificar la eliminación del 40%. La reforma causará un efecto seriamente perjudicial para el goce de los derechos de la seguridad social, como incluso lo fue demostrado ante la presidenta de la Asamblea Nacional en el informe de minoría de la Asamblea sobre la inoportunidad de la reforma, y como esta no responde a ningún estudio técnico actuarial e incluso terminará provocando, como de hecho ya lo está, un déficit en el mediano plazo sobre el goce de las prestaciones sociales. Por estas razones, esta medida claramente tiene efectos regresivos, contraviniendo lo que establece el artículo 11, numerales 4, 5, 8 y 9 de la Constitución del Ecuador, así como el artículo 424 sobre la supremacía de los derechos humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San Salvador. Por lo tanto, la reforma no tuvo ni tiene una justificación válida o razonable y no permite el mejor cumplimiento y goce efectivo del derecho a la seguridad social. Sí causará, en cambio, un perjuicio serio para el goce del derecho, provocando un desfinanciamiento a mediano plazo sobre el sistema de seguridad social. Entonces, por su regresividad e irrespeto de las normas constitucionales, viola el derecho fundamental de la seguridad social, que además, según la propia Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir aprobado por este gobierno, es un deber primordial del Estado. La reforma, en consecuencia, además de respetar los principios rectores sobre la seguridad social y no lograr una verdadera sustentabilidad sobre este derecho, provoca una clara violación de los estándares internacionales establecidos sobre la seguridad social. Quienes estamos yendo a ese camino de la jubilación, probablemente no tengamos pensiones jubiladas. El gobierno no solamente que ha tomado ya los fondos de la pensión jubilares y acabó con esta independencia que tienen los distintos fondos utilizados para cubrir determinadas rubros, ahora ya no solamente que no va a haber la sostenibilidad, algunos lo señalan en el año 2026, otros dicen el 2030, nadie conoce porque además las cifras las ocultan, pero llegará un momento en que los ecuatorianos que hemos ahorrado, que hemos hecho todo un esfuerzo en la vida, tengamos una vejez de pobreza, porque el Seguro Social no nos dará ninguna cantidad al no tener los fondos suficientes. Y esto, miren, rompe con la Constitución. En el artículo 34, la Constitución consagra el derecho a la seguridad social como corresponde como un derecho humano, aunque cause risa, dentro de los derechos del buen vivir. Miren lo que dispone el artículo 34. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas. Para la realización de este derecho consagrado en la Constitución, se incluyen disposiciones relativas a la forma en que se debe manejar el sistema de la seguridad social. Así, por ejemplo, el artículo 367 de la Constitución, a más de regular sus características, fija los principios en que se rige: equidad social, obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y
y subsidiariedad. Dentro de estas disposiciones, para efectos de este análisis, el más importante es el artículo 371, que lo consagra en la Constitución. No se requiere ser abogado, simplemente leer la norma, porque es extremadamente claro. Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores o empleadoras, con los aportes de las personas independientes aseguradas, con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior y con los aportes y contribuciones del Estado. Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán, los recursos constarán cada año en el presupuesto general del Estado y serán transferidos en forma oportuna. Dentro de esta norma he puesto especial énfasis en el primer inciso, al final del primer inciso y del segundo inciso, en los cuales se señala de manera clara y taxativa que las contribuciones y aportes del Estado son una de las fuentes fijas que financiarán las prestaciones de la seguridad social, las que por la misma deben constar expresamente de manera obligatoria y anual en el presupuesto general del Estado. Tales contribuciones y aportes permiten la realización de la seguridad social, tanto como sistema como derecho, dando cumplimiento a los principios de suficiencia y solidaridad. Asimismo, el artículo 372 aclara que los fondos y reservas de la seguridad social son independientes y distintos de los del fisco, por lo que ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Es decir, las normas constitucionales indicadas prevén inequívocamente, por un lado, que las contribuciones y aporte del Estado son una fuente de las prestaciones de la seguridad social, y por otro, diferencia con absoluta claridad que los fondos de la seguridad social son distintos a los que corresponden al Estado central. De este modo, con la inclusión de la medida legislativa de sustituir ese aporte fijo del 40 por una garantía incondicional, está suprimiendo una de las fuentes con las cuales se financian las prestaciones, alterando la configuración constitucional de este rubro. Vamos a analizar el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social. Financiamiento. En todos los casos comprendidos en este capítulo, el IES cubrirá el 60% de la prestación respectiva y el Estado continuará financiando obligatoriamente el 40% restante, pero en cualquier circunstancia el IES otorgará la prestación completa. Esta era la norma que existía antes de la reforma. En el texto del artículo ahora reformado, el porcentaje que el Estado debía entregar para financiar las pensiones jubilares correspondía al 40% de las prestaciones. En virtud de este porcentaje obligatorio, se hacía realidad lo establecido en el artículo 371 de la Constitución, por lo cual, por un lado, los aportes y contribuciones estatales formaban parte del financiamiento de la seguridad social y por otro, tales aportes eran obligatorios, por lo que debían constar anualmente en el presupuesto general del Estado. Gracias al establecimiento de este porcentaje fijo, el Estado tenía una obligación de pago y estaba siendo coherente con el texto constitucional al hacer realidad un aporte anual para financiar las prestaciones y de igual manera para hacer realidad el cumplimiento del derecho a la seguridad social cuyo efectivo goce es obligación del Estado al tenor del artículo 3 de la Constitución. Con
Con el texto de la reforma, el nuevo artículo de la justicia sustituyó el financiamiento por esa garantía. Y muy contrario a la filosofía de la Constitución, se constituye una obligación programática e indeterminada sobre el financiamiento para las prestaciones de la seguridad social. Esto implica violación al principio de no regresividad, porque resulta perjudicial para la consecución de la seguridad social y una jerarquización negativa del derecho a esta seguridad. Esta disposición contradice el buen vivir o summa causae, principio adoptado por la Constitución del Ecuador. Esta filosofía, según el Plan Nacional del Buen Vivir, hoja de ruta fundamental para el cumplimiento de los derechos en el ámbito nacional, ha sido ampliamente conceptualizada para su mejor entendimiento y sus obligaciones en el goce y ejercicio de los derechos. El mencionado plan establece, miren lo que dice, uno de los elementos claves en la concepción del buen vivir es la integralidad, la vida concebida como un todo invisible. La noción de integralidad se hace efectiva en la nueva Carta Magna del Ecuador al no establecer jerarquía entre los derechos, superando aquella visión que establecía tipologías en fundamentales o de primera generación, económicos, sociales y culturales segunda generación y colectivos de tercera generación. Al separar y jerarquizar los derechos, el pensamiento liberal apuntala a un sesgo individualista y deshace el eje social que los cruza. Esto lleva, en la práctica, a la existencia de derechos fundamentales y de derechos secundarios. Bajo esta concepción, los únicos derechos verdaderos son los civiles y políticos, y los otros solo enunciados, deseos poco realistas. Detrás de esta concepción está la vieja distinción del liberalismo entre la libertad, concebida fundamentalmente como libertad negativa, y la igualdad. La libertad tiene prioridad sobre la igualdad. Entonces, existen derechos sustantivos los cuales son inalienables y derechos adjetivos que podrían pasarse por alto hasta que se realicen plenamente los primeros. Esta arbitraria jerarquía ha sido un obstáculo para que la mayoría de la humanidad disfrute una vida plena. Esta visión se ha concretado en una defensa de la libertad. Léase derechos civiles entendidos desde los valores dominantes, en detrimento de la justicia entendida como igualdad, que fue la médula Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Por lo tanto, el sistema que la Constitución ha ideado, en adición a los principios que ella contiene, implica que no existe una jerarquía entre derechos, y las medidas que adopte el Estado, sean normativas o de políticas públicas en general, deben propender a eliminar esta brecha o diferencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Para lo cual, a su vez, según esta lógica, las medidas que adopte el Estado deben propender a que estos últimos se cumplan con una mayor efectividad y puedan garantizarse de manera más cierta y específica. Únicamente así se responde al ideal del Estado de derechos y justicias establecidos en el artículo 1 del mismo texto constitucional. Pero miren, la reforma, en lugar de atender los principios constitucionales, de hacer efectivo lo que se establece en el Plan Nacional del Buen Vivir, que el propio gobierno ha concluido, afecta, arbitraria y viola los derechos de la seguridad social. Es importante resaltar que la eliminación del 40% de la contribución del Estado producirá una descapitalización del fondo de pensiones. Los ahorros que tiene actualmente el Seguro Social para este concepto, que se alimentan con los aportes individuales y patrimoniales y las versiones, eran hace un año de 8.300 millones de dólares que solo alcanzarían para pagar jubilaciones hasta los 12 próximos años. Según el informe de labores del 2014 elaborado por la Dirección del Sistema de Pensiones,
existía a la fecha en que se presentó esta demanda un déficit actuarial de ese fondo, y para el año 2053, sin la contribución del 40% del Estado, sería aproximadamente de 70.000 millones de dólares. Pero además, el fondo de pensiones, sin el 40% de la contribución del Estado, ya registró al año pasado un déficit de caja de aproximadamente 44 millones del Estado, y para este año superaba los 339 millones de dólares. Es decir, nos están descapitalizando, nos están quitando la posibilidad de que en próximos años podamos recibir, porque no habrá dinero. Además de todas las medidas que ha tomado este gobierno para tomar de los otros fondos, con lo cual próximamente ya no habrá ni pensiones, no sé si salud, lo tendremos, y todo lo que ha hecho.